buenas, gente, sin importar en el horario que ustedes se encuentren, mejor dicho, dependiendo del horario en que ustedes se encuentren. Hoy les quiero hablar de un tema que se llama los 40 servidores de Tommy Kelly. Esto es algo que es muy famoso dentro del círculo de magia del caos, porque como siempre, eh, algo que es dentro de un círculo solamente funciona en ese círculo, ¿verdad? Porque es curioso porque si alguna persona de algún medio ve o pregunta esto en otro tipo de grupo de círculos, Wicca, satanismo, qué sé yo, Telema como que todavía está un poco familiarizado con magia del caos, o Rosa Cruz, o Teurgia y esa clase de cosas, no están muy familiarizados con este tipo de temas y por lo general no son bien vistos. Pero voy a decirlo por qué. Primero que nada tendría que explicar qué es un servidor. Un servidor es como lo que en la antigua Edad Media era un homúnculo, ¿no? El homúnculo se conformaba a través de el efluvio y las sustancias, digamos, orgánicas de un mago, hechicero, alquimista, incluso a veces de otros animales, de otras personas, ¿no? Para crear una forma de vida que cumpliera con ciertos propósitos. Digamos que lo más cercano en términos más populares es el golem judío, ¿no? Que el golem no precisamente era de materia orgánica, era de barro, de arcilla, y la vida le fue influida a través de la esencia divina, ¿no? Pero si nos damos cuenta que es a través de la construcción de esta especie de quimera o Frankenstein, nos podemos dar cuenta que ahora, hoy en día, mucha gente tiene una metodología más simple, ¿no? Agarran, dibujan un ser, le llaman tal cual, le ponen ciertos atributos, ciertas funciones, y con eso piensan que es más que suficiente. Lo cual es un método, digamos, más simplista. Es cierto que ya las personas hoy en día ya no pueden darse el lujo de utilizar a su favor influencias astrológicas, contactar con con algún ser divino y todo eso, pero aún así el principio de influir la vida a una forma de entidad se ha perdido, se ha olvidado. Porque antiguamente se ocupaba lo que eran los fluidos corporales, órganos y esa clase de cosas que muchas veces a los practicantes modernos tienen problemas porque tienen ciertos prejuicios sobre este tipo de temas, ¿no? Y demás cosas que acarrean con la New Age, ¿no? Y siempre lo he dicho que la magia del caos es una forma de New Age, pero no lo quieren aceptar. Eh, Respecto al tema de Tommy Kelly, es un autor que creó un libro con unas 40 entidades, 40 servidores, como lo llamo yo, entidades artificiales, porque son creadas por por el imaginario de una persona o de una comunidad. Y lo que quieren hacerlos es como que hacerlos crecer, ¿no? El problema conmigo en este tipo no es tanto en sí las entidades, bueno, en cierto modo un poco, es el método de trabajo que yo no comparto. Lo que hacen es que cuando trabajan con esas entidades, hacen sus rituales, evocaciones, sus ofrendas y todo esto, ¿no? Lo que hacen es que toman una fotografía o un video de lo que hicieron, hacen spam de eso y hacen un agradecimiento. A lo mejor la gente dice, es que es con el afán de hacer crecer el movimiento, los egregores y esa clase de cosas. Pero tiene un propósito en doble sentido, ¿no? Que es literalmente que esas entidades se alimentan de la atención ajena. Algo así como los monstruos publicitarios de los Simpson, ¿no? Recuerdan cuando los monstruos de los anuncios publicitarios de las marcas y todo eso vivían porque la gente les daba atención, ¿no? Y al último el que perece es el hombre dona, ¿no? Y cuando Lisa Simpson le dice a su padre que deje de poner atención al hombre dona para que muera, entonces Homero Simpson reacio, se voltea y el hombre dona muere, ¿no? Es un caso similar, al menos eso lo dan a entender. Si esas entidades, si esos egregores dejan de recibir atenciones, probablemente que mueran. Pero en este caso es difícil porque la gente no sabe realmente cuál es el propósito profundo de todo esto, ¿no?
Yo como tengo un afán muy crítico, muy individualista, mucha gente me dice, no, es que tu punto de pensamiento es medio nietzscheano, medio nihilismo, parece nihilismo adolescente o algo así. No me importa, porque yo cuando empecé dentro de la magia empecé con, sí, con la filosofía del satanismo y todo eso, aunque hoy en día algunas cosas de la filosofía satanista me parecen un poco tontas, pero si hay algo que comparto todavía un poco de eso, es que es el trabajo digamos, íntimo que tú tienes con la entidad, ¿no? Porque es cierto, pueden existir ceremonias que se les llaman como de exhibición o de ceremonias como lo hace la Iglesia Católica, ¿no? Que incluso pueden asistir personas ajenas y todo eso, ¿no? Pero incluso aún así existe un trabajo íntimo entre tú y esas entidades y se queda nada más ahí. Ahora ustedes me van a decir, tú has publicado rituales y esa clase de cosas. Yo no lo hago con el principio de que alimenten con su atención a los egregores que yo ocupo. De hecho, a veces siento que pasa lo contrario porque mis reproducciones son muy pocas y ese es un reflejo de eso, porque en realidad mi finalidad no es que los egregores que yo trabajo reciban la atención de parte de ustedes y se alimente de su atención. Y perdónenme si soy grosera, pero no considero que ellos necesiten eso para mantenerse vivos, porque ellos ya existen desde eones, desde siglos, desde eras, quizás con el nombre de otras entidades hoy en día, pero aún existen, están vigentes. En algunos casos se les demonizaron, se les satanizaron, algunos cambiaron su nombre, su significado, pero ahí han estado porque son fuerzas latentes de la naturaleza. Para nada hubo algo hecho por un grupo de entusiastas eh, improvisados. Es cierto, hoy tenemos la ventaja de que en Internet se puede acrecentar todo eso, pero es que en realidad ese no es el propósito del trabajar con una entidad de esa. Para eso ya la entidad ya tiene que haber adquirido un poder propio, una fuerza propia y cumplir con el propósito para el cual fue hecho, no que él, el que lo trabaje se convierta en un spamero de esos, ¿no? E incluso hasta suena que el modo de trabajo es muy parecido a las estafas piramidales, ¿no? Invitar a más gente al hacer spam, ese tipo de cosas, ¿no? No les ha parecido que cuando ustedes están en un grupo llega un desconocido y pone un spam de criptomonedas. Así me suena ese tipo de trabajo, o ese tipo de modus operandi al estilo criptomonedas. Yo digo, realmente esa persona es demasiado mediocre o ese autor fue demasiado mediocre como para haber alimentado él mismo y creado sus egregores. Yo creo que sí, porque no es fácil que de repente él se cree un lore, una fauna de 40 monos y que después él piense que a través del spam se van a fortalecer. Lo cual no sabe que la gran mayoría de las personas ni siquiera tiene el conocimiento, ni siquiera sabe lidiar con el tema de conjuraciones y evocaciones. La gran mayoría de las veces esas entidades van a estar alimentadas de sentimientos de culpa, de miseria, de incompetencia, de ignorancia, de curiosidad. Y cuando una entidad se alimenta de eso, se gesta otra cosa menos la entidad. ¿Por qué? Porque la entidad cuando se alimenta de su creador, se alimenta de éter, esas personas no saben producir un éter fuerte, un éter sano. Un éter sano se obtiene a través del ego, a través del empoderamiento del ego, a través de esa exaltación espiritual, ¿no? Sí, hay muchas formas, como yo les he explicado, a través de estímulos, a través de precisamente de esa exaltación de las personas, ¿no? A través de que ya se hizo un trabajo previo en el cual el celebrante, el mago, el hechicero ya exaltó sus sentidos para que ebullicione ese éter y el cual la entidad se pueda alimentar. Mucha gente lo puede llamar, es que es una forma de vampirismo. No, no, porque en el tema del intercambio energético con una entidad, sí, o sea, tú permites que esa entidad ingrese a ti, pero tú le vas a poner límites, le vas a poner, digamos, condiciones,
por el cual tú permites que ingrese a ti e influya en tu vida, en algo importante. Porque yo digo, a mí no me importa, no me interesa hacer crecer a un mono que no me va a servir para nada y me va a tener sirviendo, haciendo spam como si se tratara de alguna promoción de criptomonedas o de estos fraudes piramidales, ¿no? Y yo he encarado durante años a grupos con ese tipo de pensamiento, con ese tipo de trabajo, y no tienen mayor argumento que el de la típica persona que cuando sus creencias son atacadas o son puestas en cuestión, se comportan como fanáticos religiosos. Se casan con la idea de un autor, se casan con la idea del concepto sin entenderlo, sin estudiarlo, sin saber cómo se hace, ¿no? Porque yo también llegué a ser mi propio servidor artificial. O sea, manejo un egregor y llega a manejar un servidor artificial y no tienen ni idea de la friega que implica eso. O sea, es un trabajo de años, meses, no es algo que... Porque en algún momento dice, ay, compártelo, si no sé qué. No, yo no trabajo así. Lo siento, porque en primer lugar yo sé para qué sirven mis egregores, mis servidores o lo que sea, mis entidades artificiales, yo sé en qué influyen, yo sé para qué me sirven a mí. Yo no voy a permitir que un pajudo, un menso, un bobo lo alimente con cualquier cosa que se le ocurra, ¿no? Y que tergiverse sus principios y su influencia, ¿no? En fin, para mí yo creo que esto es todo. Espero haber cubierto este tema. Yo cuando hago este tipo de críticas no es con el afán de tirar o envidia, sino que simplemente lo hago con el afán de que yo también lo he llegado a usar, lo he llegado a experimentar y los beneficios son muy bajos. Es como si tú comieras comida chatarra o del Burger King y dijeras que es comida nutritiva, ¿no? Es como defender eso y decir que eso es un alimento de calidad cuando que en realidad es una basura, ¿no? En fin, es precisamente eso. Es más beneficio para el autor que para el quien consulta ese tipo de entidades. Bueno, ahora sí me despido y les agradezco el tiempo y nos vemos.